Bien. ¿El cómo funciona? Pues es lo que vamos a tratar de ver ahora. Principalmente se basa en unas plantillas donde, digamos, el que tiene mayor conocimiento relativo a la parte financiera o de coste de cada una de las operaciones y la parte de producción, pues almacena en esas plantillas que ahora veremos información relativa al coste de cada cosa. La siguiente parte es que SolidWorks hace el reconocimiento en el gestor de operaciones de cada una de las operaciones que se van definiendo ya en la pieza de chapa, en pieza de fundición, pieza de plástico, donde fuere. Y por último, se establecen los cálculos de los costes. Al final lo que obtenemos es una comparativa en la que SolidWorks nos ofrece bien en informe o bien en una simple visualización, pues los resultados en cuanto a coste. Si hemos aumentado, si no. ¿Cómo funciona? Bueno, es rápido, es integral, es sencillo y configurable. Las 4 palabras lo dicen todo, pero quizás lo mejor es verlo, ¿no? Pues vamos allá. De hecho, la primera cosa que voy a hacer es ir abriendo cada uno de los elementos. En principio voy a abrir el primer conjunto. En este conjunto vamos a echar un vistazo principalmente a las piezas desde el punto de vista de costing, pero tanto piezas mecanizadas como piezas que tienen que ver con mecanización de torno o torneadas. Vamos a ver, por ejemplo, relativo a esta pieza sería una pieza típica de mecanización. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la herramienta de costing? Pues aquí tenemos el iconito. A través del iconito vamos a ser capaces de gestionar su información. Vale. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es arrancar la herramienta de costing. Lo primero que hace SolidWorks es, en base a diferentes métodos que yo pueda establecer de diferenciación de cada una de las piezas en función de cómo se va a fabricar, en principio va a ser mecanizada. También dispongo de la posibilidad de acceder a diferentes plantillas, son las plantillas que hemos hablado antes, que en un momento dado nos metemos allá para enseñaros algunas cosas, y que nos da la versatilidad de poder integrar diferentes plantillas de diferentes proveedores, por ejemplo. Por supuesto, estamos en la parte del material y un poco más abajo la parte del stock en bruto. Stock en bruto que después, en teoría, voy a mecanizar y a través de la mecanización voy a obtener los resultados en cuanto a coste. En cuanto a tipo de sólido en bruto, puedo obtener diferentes o emplear diferentes sólidos como inicio, como stock. Y lo que más me interesa enseñar inicialmente es que él solito ha sido capaz de vislumbrar cada una de las operaciones que necesita. De hecho, tengo un vacío en volumen y no solo en cuanto a lo que significa la propia geometría, sino también en cada una de las operaciones que tienen que ver con carga y descarga de la máquina, con definir el setup de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí como podemos ver, pues en cada digamos, carga y descarga, configuración de la máquina, me va integrando cada uno de los elementos. Y aquí podemos observar cada uno de los cajeados. Aquí al final, incluso podemos establecer para un tablado determinado o para una operación determinada que vemos en pantalla, diferentes métodos de integración. Bien con el botón derecho o bien simplemente pinchando y restando puedo hacerle partícipe o integrarla dentro de las operaciones de fresado, por lo cual ya solito me he integrado a esta operación e incluso puedo gestionar diferentes posibilidades en cuanto a la medida de la herramienta, en este caso de diámetros. A medida que he ido haciendo cosas en este sentido, se me ha ido actualizando cada uno de los elementos. Evidentemente, si voy cambiando, que esto es lo interesante, cualquier tipología de información, el coste se va actualizando directamente. Si hiciera algún cambio en la geometría, evidentemente el coste se actualizaría, que es aquí realmente donde vamos a sacar productividad al tema. Para otro tipo de geometrías, pues por ejemplo, podemos hablar de elementos que tengan que ver con la mecanización en base a torno, con el torneado, ¿no? Lo único que tengo que hacer aquí es directamente, se va lo más fácil, es elegir digamos, un soporte o un stock de material
definido por un bloque, pero lo que quiero yo es definirlo a través del cilindro. En el momento que le coloco el cilindro, él actualiza la información de coste, y no solo actualiza la información de coste, sino que va a permitir acceder a toda la información relativa a cada uno de los elementos que están integrando, mecanizaciones y demás, que están integrando toda la producción de en este caso, de esta herramienta. Tenemos por un lado, él me ha detectado cada uno de los taladros como operaciones de taladro, pero también, si observamos, tenemos operaciones individualizadas para cada uno de los elementos. Estas operaciones que vemos aquí, ¿dónde se integran o dónde puedo gestionar esa información? Hemos dicho a través de las plantillas. Si arranco el editor de plantillas, pues en el editor de plantillas no solo puedo, digamos, gestionar temas que tienen que ver con mecanizado, con piezas de plástico, fundición, impresión 3D, microestructurales, sino en este caso con operaciones mecánicas, ya sea corte o fresado. De hecho, en los fresados pues puedo acceder a todos los parámetros que tengan que ver tanto con velocidad de la fresa, como el arrastre, etcétera, etcétera, etcétera. Taladros, torneado, coste final. Y una cosa muy interesante es que yo puedo albergar o puedo incluir operaciones de biblioteca definidas por el usuario e incluso personalizar o incluir elementos o incluir operaciones particularizadas para cosas que quizás no tienen nada que ver con la propia geometría, pero sí tiene que ver con otro tipo de operaciones. Algunas sí van a tener que ver con la operación, con la propia geometría, pero otras igual no, como tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo algunas, como podéis observar. De hecho, esto también la puedo implementar a través de aquí. Si yo quiero anodizarla, si yo quiero pintarla, etcétera, etcétera, etcétera. Depende del nivel de coste que tenga aparejado en la propia configuración de las plantillas, pues esto se actualizaría. Si continuamos un poco pero ya con otro nivel de piezas, por ejemplo, en este caso nos vamos a meter con elementos de chapa. Antes de meternos con elementos de chapa, os voy a enseñar una pieza adicional, para que veáis que no solo puedo abordar, digamos, piezas con unas mecanizaciones un poco facilonas, por así decirlo, sino que incluso él puede abordar otro tipo de mecanizaciones. En este caso, incluso ella ha cogido cada uno de los taladros, de hecho ha cogido ciertos elementos que son desbastes y, por supuesto, cada una de las configuraciones, tanto de la operación sobre el setup de la máquina como de la carga y descarga. Qué tipo de operaciones y en qué tiempo me va a llevar cada una de las operaciones, que al final se traduce en coste. Si inicio el editor de plantillas, volveríamos a ver cada una de las opciones que hemos visto antes. Si defino las opciones del costing, podemos observar que puedo acceder al aumento de fabricación, a las plantillas, a materiales por defecto, a tipo de material por defecto, es decir, tipo de bloque, y a cantidades por defecto, que esto es modificable. Pero donde yo quiero hacer un poquito de hincapié es que, si bien es cierto que dispongo de unas plantillas y que esas plantillas están ya formalizadas y ya están definidos los valores, puedo salirme un poco de esas plantillas, en el sentido de que yo puedo, a ciertas operaciones, además de hacer un reconocimiento a través de las plantillas, puedo hacer un reconocimiento a través de volumen. Esto me permite ciertas operaciones que realmente no aparecen, como desbastes y demás, no aparecen como herramientas, poder utilizar un reconocimiento por volumen. Si le hago un reconocimiento por volumen, le digo aceptar y le digo que sí, vuelva a ejecutar el reconocimiento por volumen, observaremos que todas las operaciones que teníamos antes ahora son reconocidas como un volumen que tengo que desbastar y aquí no aparecen, digamos, información ni de herramientas, ni configuración de la máquina, ni de gestión de carga y descarga, porque en el propio volumen ya se incluye toda esa información en cuanto a coste. Es otra forma de ver estas cosas. Bien. En cuanto a elementos de chapa, pues vamos a tener también posibilidad de evaluarlos en función del coste. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a abrir este elemento. En el momento que lo abro, ya lo que está haciendo es actualizar la información del costing. Primero, él ya ha observado que hay chapa metálica, con lo cual me elige la posibilidad de chapa metálica. Insisto que las plantillas podría elegir unas u otras, depende del proveedor. Siguiente, cada cambio que se produzca en el material producirá cambios también en el análisis de coste. Y por último, aquí yo puedo definir cambios incluso en la geometría
Veis que aquí lo que me está detectando es que la geometría está en 1,6. Yo estoy preguntando qué pasaría si el elemento estuviese con un nivel de espesor algo menor, y se está actualizando, lógicamente baja el valor. Si voy a poner otra vez con 6, actualizará. Y temas que tienen que ver, pues incluso con la envolvente de chapa que quiero usar, con desperdicio, con el número total de piezas. Evidentemente, cualquier cambio que haga en cualquiera de estos me va a producir un cambio en la estructura o en el resultado de costing. Por otro lado, si observamos el gestor de operaciones en costing, pues tenemos primero que él ha logrado averiguar todos y cada uno de los contornos. De hecho, si los selecciono todos a la vez, vais a ver que él ha averiguado ya los contornos, y a cada contorno en función de la herramienta que voy a utilizar o de la máquina que voy a utilizar, en este caso va a ser corte por láser, ya le está involucrando un valor tanto en valor físico como en tiempo. Y si voy a pliegues, igual. Por un lado tengo cada uno de los contornos definidos en coste, y por otro lado tengo cada uno de los pliegues definidos en coste. En función de estos valores me va a arrojar un valor. Yo puedo definir cuando quiera, a través de este candadito que veis aquí, un nivel base, es decir, un nivel de referencia. A partir de ese nivel de referencia, ir viendo los cambios que se pueden producir en el modelo para ajustar los costes y ver si estos cambios que he hecho en el modelo repercuten positivo o negativamente en el coste. Eso lo puedo hacer manualmente, o también lo puedo hacer a través de configuraciones. Como estamos dentro de la herramienta de CAD, me voy a una configuración diferente. En este caso lo que estoy haciendo es, en vez de tratar las aperturas como si fuera un corte directamente, lo que he hecho es tratar las aperturas como si fuese una embutición. En función de la embutición que he incluido, pues él va a arrojar unos costes diferentes. Veis que ya el coste es diferente. Sigo insistiendo en que recoge toda esta información, pero además de la información que tiene que ver con pliegues y demás, me ha arrojado una información que tiene que ver con esa operación específica que yo estoy metiendo, además que es una operación de librería. Eso nos viene a indicar que yo, dentro del gestor de plantillas, puedo integrar no solo elementos que tienen que ver con cortes estándares y demás, sino que puedo involucrar elementos que tengan que ver con mi propia librería, con lo cual estamos automatizando y configurando todo lo que quiera mis operaciones en cuanto a costing. Veis que aquí tengo validación de aluminio y que para 1,6 quiero que le dé, en este caso, un determinado coste a esta operación. Él detecta directamente en el gestor de operaciones esa operación e implementa un coste aparejado. En este caso, probablemente, digamos, el coste está subiendo porque esta operación es algo más compleja. De hecho, si observamos, antes solo teníamos configuración para dos máquinas, ahora estamos definiendo la implementación de una embutición. Y aquí lo tenemos. Bien, una vez que tenemos esto, podemos definirla como operación, digamos, como referencia base. Él va guardando todos y cada uno de los elementos. Desplegado, plegado. ¿Para qué? Pues para ser capaces de definir el ¿qué? Un informe. Los informes se pueden definir en base a Word, en base a Excel. También puedo hacer que se incorporen diferentes informaciones, incluso la estructura del Word y Excel puedo hacer que sea la que yo quiera. Le digo que sí. Y él internamente lo que va a hacer es recoger esta información que tengo aquí. En este caso no tengo dos valores diferentes con los que comparar, sino me compararía los dos valores diferentes. En este caso solo tengo un valor, pero me va a arrojar el informe, me va a arrojar información respecto a esta pieza que tenemos entre manos. Está generando el informe. Lo que quería hacer directamente, para que veáis un poco, primero, que el informe es automático, y segundo, que la trazabilidad la genera directamente a través de la herramienta Sodemos. Aquí tenemos el informe. ¿Veis? En este caso se puede ajustar, se puede cambiar cada uno de los elementos, informe de costes, las configuraciones que tengo, que cada uno de los costes que supone en función de coste, plegado, etcétera, etcétera, etcétera. Una información muy útil y que me puede servir como base para ayudar a la generación de presupuestos. Interesante. Bueno, si seguimos un poco más adelante, ya nos queda poco, pues evidentemente podría abordar las piezas multicuerpo.
Inicialmente, hasta la versión anterior, hasta la versión de 2014, solo podía abordar la gestión de piezas multicuerpo. Multicuerpo, en definitiva, significa que tengo diferentes piezas, diferentes sólidos. En este caso, todos de chapa. Antes tenía la limitación que debían de ser o todos de chapa o todos los elementos soldados. Ahora, digamos, la definición puede ser mixta. De hecho, antes, incluso, la parte de elementos soldados no estaba integrada. Ahora veis que él directamente me hace un análisis de todo y cada uno de los elementos, vamos a escribir un par de ellos, que son elementos sólidos, los excluimos y la estimación, generamos la estimación. Y lo que va a hacer es, en este caso cada uno de los elementos de chapa, los va a ir parametrizando en función del coste, del sólido. Bueno, y me va a ofrecer aquí a la izquierda, pues cada uno de los elementos en cuanto a coste. Si abro, por ejemplo, uno de ellos, pico 2 veces, me la abro aparte, puedo gestionar cada elemento, como veis, por separado, y me voy a hacer el análisis de lo que tenemos entre manos. E incluso lo que puedo hacer aquí es incorporar algún elemento que no estaba. Por ejemplo, aquí voy a incorporar un logo. A resultas de este logo, evidentemente, se han producido cambios en el análisis de coste que van a repercutir directamente en mi conjunto. ¿Veis? Piezas multicuerpo. Por último, 3 cosillas nada más. Por ejemplo, vamos a hacer, para que veáis, no solo piezas multicuerpo, sino piezas multicuerpo con, digamos, 2 elementos perfectamente diferenciados. Una es la parte que corresponde a elementos de chapa y otra es la parte que corresponde a elementos soldados. El sistema va a ser capaz, primero, de diferenciar cada uno de ellos, como ahora veremos, que ha hecho el análisis. Si nos vamos a la parte de costing, inicialmente te ha hecho el primer análisis, pero en cualquiera de ellos lo importante es que me ha discriminado primero en cuanto a elementos soldados, me ha discriminado en coste en cuanto a elementos de chapa y sobre todo me ha discriminado en operaciones y elementos soldados, es decir, soldadura. Con lo cual, en una misma herramienta puedo integrar, digamos, todos los procesos productivos que se suelen dar, por ejemplo, en esta tipología de piezas. Si abro, por ejemplo, uno de ellos, en este caso vamos a escribir otro que sea mejor. Dejadme que abra el otro. A ver si me deja. Entonces vamos a ver qué tenemos entre manos. Evalúo el coste. De hecho, esto es una de las novedades que pudimos ver en la presentación de 2015. Bien, yo creo que lo tengo aquí. A ver si logramos terminar antes de que se agote la batería. Bien, arranco lo que teníamos entre manos antes. Es capaz de evaluar cada una de las operaciones. Detecta primero que es un mismo estructural, operaciones. Incluso aquí le puedo aportar no solo coste por longitud, sino coste por stock de material que tenga. Y eso repercute, digamos, en la gestión de los elementos o los cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora sí, me quedan 2 cosillas. La penúltima es integrar, que veis cómo se integra con elementos de fundición. A ver si me deja.
que como tengo la chincheta puesta, cuando vuelvo de uno a otro, actualiza automáticamente cada una de las referencias. ¿Cómo volvéis a cargar la pieza desde el punto de vista de coste? Vale. Bien. Vale, entonces vamos a abrir este de aquí. Bueno, esto simplemente, él directamente, cuando voy a la herramienta de costing, ya detecta que esto es un elemento de fundición. Y aquí puedo implementar costes, tanto de duración del molde, como de materiales, como material desecho, etc. Cuando integro estos elementos, pues él me hace la actualización de la información. Una vez que tengo cada uno de los elementos, podría cambiar un poco la información de lo que tenga que ver con el propio molde. Y por otro lado, lo importante aquí también es poder gestionar la información partiendo de la información de fundición a través de la configuración mecanizada. Si voy a las operaciones y le pido que me analice desde el punto de vista de costing dicha operación, le puedo implementar no solo que la parte bruta tenga que ver con un bloque, sino que le puedo decir personalizado, configuración. Le puedo decir que la parte de partida, la pieza en bruto, sea directamente la pieza de fundición. Con lo cual, la actualización de las operaciones en función del coste está mucho mejor detallada. Y por último, ya lo que tiene que ver con plástico, la herramienta de costing, le voy a pedir que plásticos, vale. Lo que he dicho simplemente es que ese elemento está formado por 4 sólidos, en este caso con 3 sólidos, que estos van a ser de plástico, pero que van a venir definidos en función o de mecanizado o de impresión 3D. En este caso, las dos opciones son plástico y impresión 3D. Vamos a darle impresión 3D. Vamos a decirle, igual que antes, el plástico y el material, y le vamos a poner que las defina en función del coste. Bien. Una vez que tengo los elementos, cada uno de los elementos los avalúo en función de que va a ser definida en la impresora de 3D. Podría elegir uno de ellos, en este caso este, y evaluarlo con más profundidad. Puesto cada uno de ellos le puedo pedirle que gestione la información en función de una posición u otra relativa a la creación de la pieza en 3D. A medida que voy cambiando cada uno de los planos, él va actualizando la información que tiene que ver. Vale, entonces, una vez que tengo esto, esta misma pieza que ya me está haciendo el costing, podría pedirle que me la define en función de que va a ser inyectada por plástico. A través de un molde de plástico, donde igualmente puedo especificar cada una de las cosas. Y se actualizaría. Entonces, creo que hemos pasado por todos y cada uno de los elementos. Para finalizar, puedo personalizarlo, ¿no? Entonces, puedo personalizarlo en función de plantillas. La plantilla es única y puedo establecer un montón de información en la propia plantilla, pero también puedo establecer, como he dicho antes, en las opciones, que me salga de esa plantilla. En un momento dado puedo decirle, aportarle un coste incluso manual. Con eso me estoy saltando un poco la plantilla, pero también tengo que saber lo que hago, ¿no? En el editor de plantillas, en la personalización, puedo personalizar tiempo de preparación, coste de materiales, operaciones estándar personalizadas, tiempo de ciclo, en fin, lo que veis ahí en la transparencia. Por último, lo que estaba comentando, los informes. Los puedo hacer en formato Word y en formato Excel. Y como es un Excel o un Word, pues al final lo puedo personalizar como a mí me convenga. Al final, ya para terminar, los beneficios. Primero que es un paquete integrado.
Y eso es muy importante a la hora de automatizar las cosas y el proceso, porque él directamente se va a encargar de coger información y traducirla en coste, pero él la va a coger directamente. Eso es importante no solo al principio, sobre todo es importante desde el punto de vista de trascendencia de que los cambios se pasen directamente en información de coste. Por eso dice hay cambios automáticos y en tiempo real. En el tiempo real es muy importante. Configuración de fabricación personalizable, optimización de diseño en cuanto a coste. Al final, con cierta personalización de la herramienta de costing, puedo tener una herramienta que me ayude mucho a definir desde otro punto de vista que hasta ahora no habíamos visto, una pieza de diseño en el entorno de SolidWorks, que es, digamos, definirla en función del coste. ¿De acuerdo?